Hola curiosos y curiosas, vamos a empezar con nuestro primer episodio, llamado El incidente en el paso Dyatlov. Este incidente ya es bastante conocido, pero hoy vamos a sumergirnos de lleno para poder entender todo lo que ocurrió. Empecemos entonces desde el principio. El 23 de enero de 1959, un grupo de 10 excursionistas se reunieron en Ekaterimburgo. El grupo estaba compuesto por 8 hombres y 2 mujeres, y el líder era Igor Dyatlov, un joven de 23 años que seguía siendo estudiante de ingeniería de radio, pero que contaba con una amplia experiencia para acampar en sitios con climas inclementes. Nikolai Popov era uno de estos integrantes, iba a ser el número 11, pero el día 23 de enero no pudo llegar a reunirse en Ekaterimburgo con todos sus compañeros, ya que éste se encontró enfermo. Lo que no sabía es que, gracias a estar enfermo, podría huir de una de las muertes más misteriosas hasta el momento. El objetivo inicial del grupo era llegar a la cima llamada Gora Otorten, una montaña de 1182 metros de acuerdo con la estimación de los mapas de la época. El grupo sabía perfectamente a lo que se estaba enfrentando, ya que sabían que habían escogido una estación de tiempo en la cual la ruta se convertiría en una ruta clasificada en el número 3, es decir, la calificación de dificultad más alta para las rutas en aquella época. Pero ellos no le dieron mayor importancia, pues ya habían estado en situaciones similares. Lo que no sabían es que esta vez no iban a volver. El grupo pasó 2 días en Ekaterimburgo para poder descansar y prepararse para su futuro viaje. El grupo finalmente empezó su ruta y se desplazó por vía terrestre hasta la ciudad de Iptel, y posteriormente llegaron a Vizay gracias a que un camionero se paró y se ofreció a llevarles. Vizay era el último punto antes de empezar su viaje por montaña, ya que era el último asentamiento habitado. En el asentamiento de Vizay, otros de los componentes del grupo se retiró, pues a este le dio una severa lumbalgia que ya llevaba arrastrando hacía varios días, y sabía que con ese dolor no podría hacer toda la ruta. Los jóvenes restantes siguieron. Estos estaban muy ilusionados con esa travesía, por lo tanto, mientras seguían su ruta, hacían documentación, diarios, escritos y fotos. Y fue gracias a todos estos documentos y fotos que encontraron en el último campamento que supieron que hasta el día de su muerte todos los integrantes estaban saludables y felices por el viaje que estaban emprendiendo. Y también, gracias a ellos, los rescatistas pudieron hacer un seguimiento del grupo hasta encontrar el último campamento, donde se encontraba la tienda de campaña destrozada. El día 31 de enero, el grupo llegó al extremo de las tierras más altas, y es aquí donde sabían que iban a empezar el segmento más duro hasta la cima. Es por ello que en ese momento, en el valle en donde se encontraban, se abastecieron de alimentos, de ropa y de todo accesorio que les pudiera ser útil para seguir su viaje. Esa noche la pasaron en el valle, la descansaron para poder al día siguiente salir de madrugada. Es así entonces que el 1 de febrero los excursionistas se levantaron, se prepararon y comenzaron a moverse a través del paso. Su objetivo era cruzar el paso y llegar al último campamento situado justo en el lado contrario, pero por desgracia, la noche siguiente las condiciones climatológicas y atmosféricas empeoraron muchísimo, levantando un gran temporal de nieve y por lo tanto disminuyendo casi en su totalidad la visibilidad. Esto no se lo esperaban y por desgracia se desorientaron y se desviaron de la ruta varios grados hacia el oeste, es decir, se desviaron hacia la montaña llamada la Montaña Muerta. Pero se dieron cuenta de su error
y aquí el grupo podía haber decidido detener la ruta, y con posibilidades casi nulas, así lo hicieron. Se detuvieron y pusieron su campamento en la ladera de la montaña muerta. Como era natural y todo excursionista experto sabía, Igor Diallo, el líder, había acordado con el club de deportes de su universidad que, cuando estuvieran de retorno de su ruta y llegaran a Bizaí, que predijo que sería más o menos el día 12 de febrero, enviaría un comunicado. Pero el día 12 de febrero llegó, y no llegó ningún telegrama. El club deportivo de la universidad tampoco le dio mayor preocupación, ya que era normal que en este tipo de excursiones hubieran retrasos. Pero las cosas se pusieron tensas cuando los días seguían pasando y seguían sin recibir ningún tipo de información. Fue entonces cuando los familiares de cada integrante del grupo no aguantó más, exigiendo a la universidad un grupo de rescatistas. El rescate se inició el día 20 de febrero. El grupo de rescate estaba compuesto por estudiantes voluntarios de la universidad y también por profesores que trabajaban en ella. Pero este grupo de rescate, por desgracia, no encontró al grupo, y fue entonces cuando salió una investigación de manera oficial por el fiscal de Idel. A partir de aquí, la policía, las fuerzas del ejército, con aviones, con helicópteros, con todo lo que tuvieron, se unieron. Esto fue el día 23 de febrero. Para aquel entonces, el grupo ya llevaba 24 días sin dar ningún tipo de señal de vida. Pero no fue hasta el 26 de febrero que los investigadores pudieron encontrar el campamento abandonado en la montaña muerta. Y es aquí donde de verdad empezó la verdadera desorientación y misterio, ya que la tienda se encontraba en unas pésimas condiciones y estaba totalmente dañada, con rasgos anchos y pequeños hechos por un cuchillo desde dentro. Lo primero que pensaron los rescatistas al ver la tienda es que algún tipo de animal salvaje podía haber entrado en la tienda mientras los excursionistas dormían, y que por ello, en un estado de miedo y susto, ellos rompieron la tienda y la rajaron para poder salir. Sabiendo así que los excursionistas podían haber huido de forma despavorida, todos los rescatistas empezaron a buscar sobre las cercanías de la tienda, y entonces, más o menos, a unos 500 metros encontraron unas huellas, pero las huellas iban desapareciendo. Era extraño encontrar unas huellas tan bien delimitadas, pues si así fuera, si los excursionistas hubieran huido de tal manera despavorida, las huellas serían arrastradas, pero no, eran huellas totalmente delimitadas, como una persona que hubiera caminado totalmente tranquila sobre la nieve. Aunque perdieron el rastro como tal de dichas huellas, ellos siguieron caminando en la dirección donde las huellas habían acabado. Y es ahí donde encontraron un gran árbol muy viejo. Bajo el árbol, los rescatistas pudieron encontrar restos de una hoguera, pero por desgracia no solo encontraron esos, sino que también encontraron dos cadáveres, los de Yuri Krivonichenko y Yuri Doroshenko. Pero si esto de por sí ya era un horror, peor fue cuando se acercaron y vieron que dichos cuerpos estaban desnudos, solo con la ropa interior y descalzos. ¿Qué hacían allí dos excursionistas tan preparados, descalzos y solo con la ropa interior? No era nada coherente. Uno de los rescatistas miró hacia arriba y en el árbol, en la cual encontraron la hoguera, pudieron ver que habían ramas rotas. Estas ramas rotas podían indicar que a lo mejor los excursionistas habrían intentado subir por él, ya que no podían subir por la ladera en sí. Se acercaron más a los cuerpos y miraron sus antebrazos, y sí, estaban rasgados, igual que su cara, así que parecía que habían intentado subir por el árbol,
pero solo lo pudieron confirmar cuando se acercaron al tronco del árbol y vieron que en el tronco había restos de sangre y piel de los cadáveres encontrados. Pero el horror aún no había acabado, ya que unos cientos de metros más adelante encontraron 3 cadáveres más. Encontraron el cadáver del líder, el cadáver de Igor Dialtov, también el de una de las mujeres, Zinaida, y el de Ramstein. Estos cadáveres estaban separados unos de los otros, iban como en fila india. Hay varias versiones de cómo encontraron los cadáveres, sobre todo el de Igor Dialtov, el líder. Unos dicen que Igor estaba tendido boca abajo, otros dicen que no, que estaba tendido boca arriba y que en sus manos sostenía una rama para poder defenderse. Los 3 cadáveres tenían heridas, pero estas heridas no eran lo suficientemente profundas como para haber causado sus muertes, lo que sí tenían síntomas de congelación, así que lo primero que les vino a la cabeza a los rescatistas es que podría ser que cayeran por la ladera y que, al no poder volver a subir, murieran por síntomas de congelación y hipotermia. La hipótesis que creen que es que ellos estaban subiendo por la ladera, pero que no podían contra la fuerza de la nieve y que se deslizaban. Lo raro es que estos tampoco tenían calzado, aunque estaban mejor vestidos que los 2 primeros cadáveres que encontraron. Por desgracia, aún faltaban encontrar 4 excursionistas más, y no lo pudieron hacer hasta pasados 2 meses. Fue finalmente el día 4 de mayo que los pudieron encontrar bajo 4 metros de nieve. Estos estaban en el interior del bosque y se habían hecho un refugio de una forma improvisada para poder sobrevivir al frío. Más o menos estarían a unos 75 metros del árbol donde pudieron encontrar los 2 primeros cadáveres. Pero si las condiciones anteriores habían sido extrañas, estas aún eran peores. La segunda mujer, Lyudmila, fue encontrada, pero de rodillas. Su pecho estaba apoyado encima de una roca. El agua le caía sobre su pelo y su cara. Cuando se acercaron a ella y le dieron la vuelta, se asustaron, pues las cuencas de sus ojos estaban totalmente vacías. Le faltaban los ojos, y no solo eso, también le faltaban la lengua. El siguiente excursionista encontrado fue Semión. También tenía la cuenca de los ojos vacías, y los 2 restantes se encontraron juntos y abrazados, como si hubieran muerto de miedo. Llegó el momento de hacer el análisis forense. De los primeros 5 cuerpos que encontraron, no pudieron encontrar en ninguno de ellos heridas tan graves como para poder haber muerto por ellas. Lo único que encontraron, así que fue bastante raro, fue una fisura de 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem. No le dieron mayor importancia a este descubrimiento, así que el análisis forense concluyó en que el 26 de febrero 5 de los excursionistas habían fallecido debido a una hipotermia, aunque esta teoría estaba lejos de lo que realmente se vio, ya que no se puede explicar por qué la tienda había sido destrozada por dentro para salir y por qué solo iban en ropa interior. Pero no pasó lo mismo con la segunda autopsia, con los 4 restantes. Estos fallecidos mostraban lesiones mortales. Por ejemplo, la falta de la lengua de Lyudmila no había aparecido por ningún lugar y tampoco había ninguna señal de por qué no tenía la lengua, además de ser el único cuerpo al que le faltaba el órgano. Pero no solo le faltaba la lengua, además también le faltaban los ojos y presentaba fracturas en las costillas, igual que su otro compañero Semión. Los últimos 2 cuerpos encontrados, los que murieron abrazados, mostraban traumatismos en la cabeza y además tenían trazas de radioactividad en la ropa que llevaban. No lograban encontrar ninguna teoría que pudiera explicar todo esto. Pero los forenses tenían que cerrar el informe, así que dictaminaron que las muertes
fueron por politraumatismos por causas indeterminadas y que seguramente lo que había pasado era que unos habían muerto de hipotermia y los otros por una caída por la ladera de la montaña muerta, y así cerraron el caso oficialmente. Todos los excursionistas fueron enterrados después de encontrarlos en el paso Dyatlov, al que se le puso este nombre por el líder de todo el grupo de excursionistas. Posteriormente a esto, el paso fue cerrado durante los siguientes 3 años. Esta es la información que he podido lograr encontrar sobre lo que le pasó a los excursionistas, pero realmente solo ellos sabrán qué es lo que pasó de verdad y por qué 2 de ellos les faltaba los ojos y a una la lengua. Hay diversas teorías sobre lo que ocurrió. Una de las más concluyentes, pero que no lo explica todo, fue que mientras estaban en el campamento sufrieron una avalancha. Para sostener dicha hipótesis se basan en datos meteorológicos, pero las evidencias físicas que mostraban los cadáveres apuntan a otra posibilidad, pues hay heridas que no pueden explicarse. Otra teoría que podría explicar la radioactividad de la ropa de los últimos 2 cadáveres fue que se habían hecho pruebas militares. Esta teoría argumenta que en las cercanías de la montaña muerta se llevaron a cabo una serie de pruebas, incluyendo diversos lanzamientos de cohetes o pruebas de armas con radiación. Otra teoría es la del Yeti. Sobre esta teoría se hizo un programa en Discovery Channel y sugiere que los excursionistas fueron atacados por un Yeti dentro de su tienda y que por ellos estos se asustaron, rompieron las telas de su tienda y salieron corriendo. Pero no hay evidencia científica de esta teoría. Además, tampoco explicaría por qué se encontraron los cuerpos semidesnudos, pues, aunque sí que es verdad que estaban descansando, estaban a una temperatura de entre -11 y -25 grados. No duermes desnudo a esas temperaturas. Otra de las teorías es que llegaran a tener un frío paradójico, que básicamente argumenta que cuando el cuerpo entra en un estado de hipotermia, siente un extremo calor, y es entonces que por esa sensación térmica se retiran toda la ropa que llevan encima, aun sabiendo que pueden morir de hipotermia por ello, pero en ese momento no son conscientes. Una teoría que a mí me gusta bastante sería la teoría del infrasonido. Esta teoría me gusta porque puede explicar casi todo lo que pudieron encontrar. Esta teoría se hizo muy popular por un libro llamado La muerte en la montaña, que sugiere que el paso de Dyatlov puede generar un sonido inaudible para el oído humano, pero que tiene la capacidad de provocar ataques de pánico severos, y que los excursionistas, al ser afectados por este sonido, tuvieron los ataques de pánico, que provocaron que huyeran despavoridos de la tienda, rompiéndola para salir y cayeran por la ladera, y que cuando pudieron recuperar la serenidad ya les fue totalmente imposible regresar a la tienda de nuevo. Esta teoría podría explicar el hecho de que la paranoia les hiciera desnudarse, también el de las fracturas ya que caerían por las laderas, aunque hay cosas que sigue sin explicar. Por ejemplo, el hecho de que les faltaran los ojos a 2 de los excursionistas y la lengua a una de ellas. Una teoría que también existe, y no por ello es menos popular, sería la teoría de los extraterrestres. Esta teoría explica que durante la noche del incidente, los excursionistas pudieran haber visto unos orbes de luz blanquecinos y anaranjados, que no solo vieron ellos, ya que según creen, también los vieron los de los pueblos más alejados de la ciudad, los que estaban más cerca de la montaña. El problema es que no hay evidencia de tal testimonio, tampoco una hipótesis que pueda ser sostenida
en base a ello. Así que no hay la información suficiente como para poderlo considerar hipótesis como tal. Y bueno, hasta aquí, curiosos y curiosas, espero que os haya gustado esta historia escalofriante. Si os ha gustado, por favor, volver al próximo episodio.